Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, hoy vamos a utilizar la transformada de Q0 aplicada al cálculo de la potencia trifásica no senoidal. Si bien es cierto, la transformada o la transformación de Q0 a ABC o ABC a DQ0 es una herramienta matemática muy utilizada para el caso de solucionar el modelo matemático del motor de inducción o de la máquina de inducción y también del alternador o máquina síncrona. Nos sirve también para el cálculo de otras aplicaciones, como en este caso es el cálculo de potencia trifásica con corriente no senoidal. Si bien es cierto, la tensión sí va a ser senoidal, la corriente no lo va a hacer. Y este ejercicio, pues, como bien, ¿no?, es un ejercicio introductorio para asignaturas de máquinas eléctricas avanzadas, de integración a la red y sistemas aislados, de turbinas y generadores, de control de máquinas eléctricas. Para nosotros nos va a servir, particularmente hablando, en el caso de análisis de circuitos eléctricos con tensiones no senoidales, un tema en ocasiones olvidado por la gente que imparte circuitos, pero tomado en cuenta, ¿no?, por la gente que imparte circuitos de corriente alterna, particularmente para la gente eléctrica y para la gente de energía. Pero también he utilizado este tema en electrónica de potencia. Acá tenemos los siguientes datos: la frecuencia, la tensión máxima, un desfasamiento que va a tener la corriente. Y vamos a colocar aquí el tiempo de simulación, en donde vamos a obtener el análisis propiamente dicho de nuestro sistema. Entonces va a estar de 0 a 40 milisegundos con un intervalo de 0.1 por 10 a la menos 3 en cuanto a simulación. Acá vamos a colocar el tiempo final y vamos a proceder a escribir, ¿no?, en este MATCAD Express las tensiones, que para el caso pues vamos a tener tensiones trifásicas o una tensión trifásica, donde vamos a colocar acá, no le he puesto, vamos a colocar aquí nuestra omega o velocidad angular está en función de ese ciclo por la frecuencia, que para el caso pues va a ser de 377 más menos cierta precisión. Vamos a colocar aquí nuestra tensión de la onda de la fase A. La fase B, digo, si en un momento dado no queremos copiarlo todo o volverlo a escribir, mejor dicho, pues podemos colocar aquí la misma con su respectivo desfasamiento. Para este caso, particularmente hablando, vamos a utilizar un desfasamiento expresado de esa forma. No hay que olvidarse que es una función del tiempo. Y para la tensión C, digámoslo así, el desfasamiento es de 4 pi sobre 3. Estas son las tensiones. Ahora vamos a proceder a colocar las intensidades. Evidentemente van a estar en función del tiempo, con los valores que ya les hemos descrito anteriormente, de forma muy similar, salvo porque vamos a incluir un desfasamiento, el cual fue indicado aquí con esta letra griega, y además de ello vamos a colocar algunas armónicas. En el caso de la quinta, la cual vamos a aprovechar que la nomenclatura es muy similar.
salvo porque va a incluir una variante, la cual vamos a colocar a continuación. Así quedaría la quinta armónica. De forma muy similar la séptima, salvo porque aquí vamos a cambiar la magnitud y también la velocidad angular. Vamos a colocar la armónica 11 y finalmente la armónica 13. Alguien diría la 13ª armónica o la 13ª. Bueno, aquí quedaría ya nuestra intensidad A de la fase A. La intensidad de la fase B va a ser muy similar, salvo porque debe de incluir el desfasamiento correspondiente. Entonces acá vamos a incluir el desfasamiento correspondiente a $120 y este mismo pues va a ir colocado en todas las demás. Lo copiamos y se va a incluir también en la armónica quinta. Lo vamos a incluir en la armónica séptima, en la armónica onceava y en la armónica treceava. Bien, para que esto quepa en una sola página, pues podemos hacerlo más pequeño, lo cual va a implicar obviamente un cambio de fuente. Y aquí tendríamos nuestra intensidad en la fase B y aprovechando la digitalización, pues vamos a colocar la fase C, la cual va a tener un desfasamiento mayor, ¿no? Ahora de 240 grados. Bien, entonces así va a quedar nuestra fase C. Parece que no tiene ninguna contrariedad. Sí tiene una. En todas es negativa. Entonces colocamos aquí el signo negativo. Es el problema cuando se copia y pega también el error. Evidentemente hay que tener en cuenta que uno se puede equivocar, por eso es que es necesario revisar esto con mucha frecuencia. Hasta este punto, y las ventajas de usar álgebra computacional, es que podemos graficarlo y con ello notar si los desfasamientos son los que deben de ser. Y aun cuando fuesen corrientes no lineales, deben de contener simetría, ¿no? Y balance. O sea, el balance tiene que ser el mismo. Si encontramos alguna que es más grande que la otra, entonces lo podemos notar. Para tal fin, pues vamos a utilizar la función de graficado. El álgebra simbólica computacional nos da esa ventaja competitiva.
anteriormente cuando se programaba Fortran C y algún otro software de cálculo numérico computacional, pues había que hacer este tipo de comprobación ya terminado el programa. Entonces aquí pues tenemos la ventaja competitiva de, sin terminarlo, hacer la verificación. Y aquí tenemos la fase A. Debemos de ver la fase B desfasada 120 grados después, y la fase C. Entonces esta, como si, digamos así, no contiene armónicos, pues está, es simétrica, ¿no? Es lineal y está balanceada. Bien, entonces acá tenemos estas tres. La contraparte vamos a hacer con las intensidades. Y digo, para quien gusta hacer de este tipo de maniobras, ¿no? Aquí colocamos IA y B e IC. Con ello podemos verificar pues que aunque están feas, debido precisamente a la presencia de armónicos, conserva una característica: son simétricas, ¿no? Están balanceadas, pero no son lineales. Eso es cierto. Ok, ahora vamos a proceder a colocar la matriz de transformación, la cual nos va a llevar a manejar dos variables, teóricamente tres, ¿no? La secuencia 0, en corriente directa, ¿no? O para conocer las magnitudes. Entonces la matriz la vamos a definir como la transformación A BC A de Q0. Evidentemente va a estar en función del tiempo y será igual a el radical de 2/3, y este va a multiplicar a una matriz que la vamos a colocar aquí de 3×3. Seno de omega t, seno de omega por t, menos 2 por pi sobre 3. Y vamos a aprovechar esta que hemos puesto aquí, la pegamos de este lado y vamos a cambiar para que tenga otro desfasamiento. En la parte de abajo va a tener coseno de omega por t. El siguiente va a ser un valor similar a este, pero en función con la función cosenoidal. Perdón, este es coseno de omega por t, y esta parte va a ser su correspondiente con un desfasamiento de 4pi sobre 3. En la parte última vamos a tener estos coeficientes, el cual será el mismo para la fila completa, para cada elemento de esta fila. Bueno, acá ya tenemos la matriz de transformación. Es este radical. Sin embargo, hemos cometido una equivocación. A esto lo cortamos y la multiplicación está fuera del radical. Entonces, esta es nuestra matriz de transformación. La contraparte, en el caso de que lo fuéramos a utilizar, de la transformación de Q0 a ABC,
o sea, sería esta parte de acá, A, B, C, sería la misma matriz transpuesta. Lo que sigue a continuación es colocar en un vector columna, en función del tiempo, nuestra matriz o nuestro vector columna de tensiones para hacer la multiplicación correspondiente. De este otro lado, pues vamos a colocar y ABC, un vector columna de lo que vienen siendo las tensiones, perdón, las intensidades, que en este caso particular las intensidades son o vienen incluidas con armónicos de la siguiente forma. Bueno, y ya que tenemos entonces tanto la matriz de transformación como los vectores de tensiones y de intensidades, tenemos que calcular los valores de tensión en dQ0, los cuales van a calcularse de esta forma: B de Q0, así les vamos a llamar en función del tiempo, serán igual a la matriz de transformación en función del tiempo, que va a multiplicar al vector de tensiones que hemos colocado acá, y el vector de intensidades de Q0 en función del tiempo va a hacer también esa multiplicación de esta matriz de transformación que hemos puesto, es TABC de Q0 en función del tiempo, multiplicando al vector de intensidades, que para el caso que acabamos de colocar, pues es un vector columna de intensidades no lineales. Y ahora, para observar, digámoslo así, las magnitudes, y en cierta medida también darnos cuenta que hemos hecho una buena multiplicación, pues habrá que graficar una de estas partes con su correspondiente valor. En este caso vamos a traernos la gráfica de tensiones, la volvemos a copiar y la vamos a colocar en esta parte, y vamos a tomar esta misma gráfica para encontrar su contraparte en dQ0. Entonces acá vamos a graficar dQ0 y B de Q0 de T. Aquí vamos a observar un detalle fundamental: el origin lo vamos a colocar en 1 para que la columna con valor 1 sea lo que en un momento dado nosotros conocemos como 1, ¿no? Digo, digitalmente hablando, la posición 0,0 en una matriz tiene un lugar en una matriz. Sin embargo, para nosotros la posición 1,1 pues es la primera, ¿no? Considerando el aspecto que empezamos a contar a partir del 1. Sin embargo, pues digitalmente hablando también el lugar 0,0 pues hay un sitio donde. Entonces eso lo arreglamos de la siguiente forma, y aquí colocamos el índice matricial 1 para que nos grafique la primera columna. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a colocar B de Q0 de T, y acá vamos a colocar el índice matricial 2. Y finalmente, en la parte última,
Sustituyendo ABC, vamos a poner B de Q0 en función de T. Y vamos a colocar el índice matricial 3. Entonces acá tenemos B de Q1, ocupa este valor. Por decirlo así, vendría siendo el valor rectificado, ¿no?, de estas tres, con una rectificación de onda completa, ¿no? Vendría siendo su valor. ¿Y por qué no tenemos valores en las otras? Pues porque son tensiones equilibradas, balanceadas, simétricas y lineales. No va a ser eso cuando grafiquemos las intensidades. En este instante lo vamos a ver. Las intensidades las vamos a tomar de acá. Vamos a copiar esta gráfica y vamos a ver su contraparte en DQ0. Acá tenemos las intensidades. Copiamos esta misma gráfica, bueno, y ya está copiada, ¿no? Entonces simplemente la pegamos. Hacemos esto un poco más pequeño. Porque finalmente nuestras gráficas que estamos trazando aquí son para fines comparativos. Y vamos a observar, ¿qué nombre le pusimos? IDQ0 en minúscula. Es la misma historia. IDQ0 con su índice matricial 1. Es la primera columna. No, la primera fila sería, ¿no? Entonces acá colocaríamos IDQ0 de T, el índice matricial 2, IDQ0 de T, índice matricial 3. Muy bien, acá estamos viendo las tensiones IDQ0 por IABC, ABC a DQ0. Y podemos observar un detalle, ¿no? Acá sí tenemos componentes de secuencia tanto positiva, negativa y secuencia cero, por la consideración de que tenemos una corriente no lineal, que también tiene cierto desbalance, tiene, digamos, está desfasada a 30 grados, ¿no?, respecto a lo que un momento dado podría ser 0, 120 y 240. Aquí tendríamos un desfasamiento de 30, 150 y 270 grados. Muy bien. Bueno, lo que sigue a continuación, vamos a considerar las magnitudes, porque finalmente lo que podemos observar aquí en cuanto a corrientes y en cuanto a tensiones son evidentemente gráficas. Sin embargo, las más de las veces en la práctica profesional, tanto en los tableros de las subestaciones de las compañías suministradoras, lo que tenemos son magnitudes. Por ello, muchas veces los sistemas de medición también contienen la transformada DQ0 ABC, precisamente para darnos magnitudes más que gráficas. Uno de los cambios fundamentales que podría tenerse con el desfasamiento de la intensidad, hay que verificar en este punto que tenemos un desfasamiento de 30 grados en la intensidad. Bueno, aparte la intensidad es una intensidad no lineal con armónicos, y la intensidad está adelantada respecto a la tensión 30 grados. Sin embargo, evidentemente la mayor parte de cargas que hay a nivel doméstico e industrial son cargas predominantemente inductivas. Entonces vamos a acercar nuestro
análisis a una realidad más evidente. Le ponemos menos 30 grados, que sería el caso mayormente de cargas predominantemente inductivas. Se observó al cambiar un desfasamiento aquí, y ese desfasamiento también será evidente en las magnitudes que nos da la intensidad en DQ0. Observamos acá el desfasamiento de Q1, de Q2 y de Q0. Los componentes de secuencia 0 están presentes aquí y puede observarse ese detalle. Bueno, a continuación vamos a calcular las magnitudes para verificar que la transformación de Q0 sea una transformación que nos facilita la cantidad de cálculos y que nos da magnitudes muy similares. Entonces vamos a calcular el valor máximo de ABC o de las fases, ¿no? En este caso pues, es un sistema trifásico. Evidentemente, entonces vamos a calcular las magnitudes, que sería BA en función de T, esto elevado al cuadrado, con cada una de las fases, todas elevadas al cuadrado, más BC en función de T elevada también al cuadrado. Vamos a ver ahora la magnitud en DQ0. Es algo muy similar, pero considerando la secuencia 0. Entonces aquí vamos a cambiar a B de Q1, copiamos y pegamos en esta parte. También en esta otra, pero que le cambiamos el índice a 2 y en la última con el índice a 3. Posteriormente vamos a hacer lo mismo con las intensidades. IM ABC dt va a ser igual y vamos a utilizar la misma nomenclatura, pero con las intensidades, que en este caso serían IA, IB, y C. Ahora el cálculo de el valor máximo en DQ0 en función del tiempo sería un valor muy similar. Vamos a copiar el radical. Vamos a copiar este radical. Nos es más conveniente debido a que tiene los índices. Y con ello podríamos I de Q0 en T1, aquí sería I de Q0 en T2 y aquí sería I de Q0 en T3. Ya que tenemos estos valores, procedemos a verificarlo gráficamente. Para tal fin, pues vamos a insertar unas gráficas acá. Hacer unas gráficas que las vamos a hacer más pequeñas. Más que otra cosa, pues para ver la comparativa. Y aquí iría BM, o valor máximo en ABC,
evidentemente en función del tiempo. Y como arreglamos este asunto, bueno, tendremos que colocarle un valor máximo que para nosotros sería de 400 y un valor mínimo, o la primera parte de su escala, sería de 200. Con ello podemos encontrar y vamos a replicar las demás de esta misma forma, pues porque es más simple. Copiamos la gráfica y verificamos con su contraparte, evidentemente, que sería el valor máximo en DQ0. Y es lo mismo, lo cual comprueba que la transformación en cuanto a magnitudes pues nos dan los mismos valores, y con ello pues tenemos la confiabilidad, o podemos confiar de que en un momento dado nos puede servir. Ahora hacemos lo mismo con las intensidades. Pegamos construimos otra gráfica, insertamos en esta parte, pegamos la variable independiente, la variable dependiente, y este lado la variable independiente. Ahora vamos a mejorar la gráfica. Aquí colocamos un valor de 10 y acá pues podemos dejarlo así. Copiamos esta gráfica, más que nada para reproducirla, no tanto para que sea su clon, sino y de este lado colocaremos IMD de Q0, la cual nos lleva a guión bajo de Q0 y nos da la misma magnitud. Lo que implica, pues, como les decía, es que la gráfica, bien dicho, la transformación es lineal, nos da esa virtud. Lo que sigue a continuación es, vamos a ponerle un rótulo a esta parte. Dice, ahora haremos los cálculos de potencia utilizando la transformada de Q0. Nuevamente, digo, esto lo hacemos desde el punto de vista experimental, tendríamos que calcular la potencia trifásica en función del tiempo, para lo cual pues vamos a multiplicar el vector columna, el cual va a estar transpuesto para que la multiplicación pueda llevarse a cabo. Entonces transponemos, digo, para que sea un vector columna multiplicado por un vector fila. Y este lo vamos a multiplicar por el vector columna, es aquí, uno de ellos tiene que ser fila y el otro columna, para que se haga la multiplicación y ABC de T. Y esto lo vamos a comprobar pues, gráficamente. Esa es la potencia activa. La potencia reactiva, utilizando la nomenclatura convencional que suele emplearse en estos cálculos: P para potencia activa, Q para potencia reactiva, y aquí vamos a multiplicarlo por el producto cruzado y ABC de T. Como les decía, para guardar las nomenclaturas en P potencia activa, Q potencia reactiva y potencia aparente. La potencia aparente es la raíz cuadrada de el valor absoluto en función del tiempo elevado al cuadrado.
Esto va a ir multiplicado por su contraparte de intensidades, también elevado al cuadrado. Y finalmente, pues acá vamos a colocar el factor de potencia. Esto en términos de la parte trifásica. Y aquí podríamos poner potencia en términos de Q0, con su respectivo acento. Y podríamos poner P de Q0 en función del tiempo. Y esto sería a la tensión B de Q0 en función del tiempo, transpuesto para que fuera una fila multiplicado por una columna, y de Q0 de T. He de recordar si es en minúsculas, y de Q0 y de Q0 de T. Bien, entonces acá nuevamente vamos a graficar la una y la otra, pues para verificar que nos proporcionen la misma información, tanto el cálculo de una con el cálculo con la otra. Perdón, acá me ha faltado la tensión. Es el producto cruzado. Y la potencia aparente también será de una forma muy similar, salvo porque aquí será la potencia aparente utilizando de Q0. Y aquí vamos a tener la B de Q0 y la I de Q0 de T, ambas al cuadrado. Y también se podrá calcular el factor de potencia de Q0 de T. En ese aspecto no es variante, las potencias se calcularán como se ha venido haciendo. De la parte de circuitos eléctricos pues no hay cambio. Y ahora vamos a proceder pues a graficar la una y la otra para efectos de comprobar. Con ello pues vamos a darnos cuenta de haber hecho un buen trabajo, o por alguna causa que obviamente es verificable aquí mismo de forma completamente experimental, ¿no? Y darnos a la tarea de pues hacer estos cálculos. Para este trabajo pues vamos a usar precisamente esto. Vamos a colocar aquí un valor más acorde a lo que es el cálculo. Aquí añadimos una nueva traza que nos va a dar la ventaja de calcular la potencia reactiva. Aquí la podemos observar. Digo, si un momento dado, bueno, sí, vamos a observarla así. Y faltaría la potencia aparente, que es la parte esencial en cuanto a la parte eléctrica. Poder observar todas, ¿no? Las tres potencias. Y vamos a añadir una nueva traza que sería ABC. Bueno, entonces ahí en la parte colorada podemos observar la potencia aparente
potencia activa, potencia reactiva. Bueno, lo que procede a continuación es observar su contraparte y verificar, como les he dicho. Bueno, este ejercicio es para precisamente eso, verificar. Y podemos observar que nos da exactamente la misma información. Entonces, utilizar la transformada de Q0 para el cálculo de las potencias es completamente confiable. Una de las razones de hacer este video y comprobarlo es precisamente demostrar que se puede confiar en ella, ¿no? La transformación de Q0 en ocasiones, ¿no?, nos da información que en el pasado pues era bastante necesaria en cuanto a los ingenieros de mediados del siglo XX. Pues vamos a observarlo cuando hagamos ejercicios de componentes que podemos pasar de una matriz de 6×6 a una matriz de 4×4. En costos computacionales y en costos de cálculo, eso era una ganancia significativamente agradable. Por ello, la transformada de Q0 nos servía a los ingenieros a mediados del siglo XX, pues dando esa ventaja competitiva. Finalmente, pues vamos a graficar, vamos a introducir el gráfico de factor de potencia, que dicho sea de paso, pues evidentemente nos tiene que dar la misma información, utilizando DQ0 o ABC. FP, según recuerdo, era su nomenclatura. Aquí podemos observarlo. Observe la oscilación del factor de potencia, pues porque tenemos una carga no lineal. Entonces el factor de potencia nos va a dar una información cómo va a estar oscilando, precisamente por la parte no lineal. Y esto nos da pie a algo que pues también tenemos que subir otro video de lo que es la potencia de distorsión, ¿no? Para que este tema, que anteriormente era un tema de posgrado, hoy está al alcance de nuestros alumnos de licenciatura. Mucho de lo que en los posgrados hace 20 años se enseñaba, ¿no?, en la maestría y en el doctorado, hoy irremediablemente ya está a nivel licenciatura, y eso nos da pie pues a que estén más y mejor capacitados, sin necesidad de cursar estudios avanzados, ¿no?, sino que podamos tener este estudio ya a nivel ingeniería, a nivel licenciatura. Se comprueba que el factor de potencia se puede calcular con ambos, y con ello pues les damos la utilidad práctica de la transformación de Q0 a ABC, ABC a DQ0. Por su atención, muchas gracias.